Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Samantha Saporiti, soy parte del equipo de desarrollo de Atanor. Eh, Les agradecemos a todos por participar. En esta oportunidad vamos a ver el manejo de orugas en soja, que nos parece fundamental acercar referentes o personas que tengan experiencia para darnos información. Es muy importante conocer las plagas, conocer la biología para poder tomar acción en cómo las controlamos al momento de tener el cultivo, ¿no? Entonces, lo principal para Tanor es brindar información a nuestros clientes, acercar a referentes y, y poder llegar a soluciones que sean eficientes y que sean amigables con el medio ambiente y podamos tengamos soluciones sustentables, ¿no? Así que bueno, la modalidad en este caso, y le damos la bienvenida a Jorge, muchas gracias por su tiempo. Jorge Diz tiene mucha experiencia en el tema, estuvo trabajando varios años tanto en Syngenta como en Bayer, eh, desarrollando insecticidas, tanto para nuestro país como también el Cono Sur, Paraguay y Bolivia. Tiene mucha información sobre el manejo de plagas, así que la dinámica que vamos a tomar es, él nos va a presentar el tema con toda la información que tiene. Podemos ir haciendo preguntas a medida que él va cerrando algunos temas, entonces no nos queda nada colgado. Al finalizar, yo les voy a mostrar qué portfolio tiene Atanor para brindar estas soluciones al manejo de lepidópteros y también podemos cerrar con preguntas y respuestas al finalizar. Así que el que tenga alguna duda puede o levantar la mano y le voy habilitando el micrófono, algunos ya fui habilitándoles, o pueden ir redactando las preguntas en el chat y después las leo. Eso sería más o menos la dinámica. Así que bueno, como les comentaba, Jorge fue gerente de desarrollo técnico en Syngenta, de una larga trayectoria en el manejo de plagas. En esta oportunidad vamos a ver manejo de lepidópteros. Eh, y bueno, tiene mucha información sobre también los insecticidas, ¿no? Toda la información que necesitamos para arribar a un buen manejo integrado de plagas. Así que, bueno, Jorge, te damos todo el lugar. Bueno, Sami, muchas gracias. Gracias por la posibilidad de poder presentar un tema que siempre me apasionó. Y bueno, como para darles un panorama general, la charla esta apunta a tres aspectos. Estamos hablando de manejo. Digamos, los insecticidas son una herramienta de manejo, pero por eso para entender cómo manejar la situación, primero hay que ver cuáles son los factores que inciden sobre las plagas, después conocer bien a las plagas y después, como una herramienta de manejo, hablar de los insecticidas, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, lo que es fundamental entender que a nosotros en realidad no nos deberían interesar las plagas en particular. Lo que nos interesa es el cultivo. Por eso, digamos, el tema del manejo de plagas es un elemento más que hay que ver cómo integrarlo dentro de todas las otras herramientas de manejo que tiene el cultivo. Y a eso es a lo que me voy a referir en esta primera parte. ¿Cuáles son los elementos que juegan para, digamos, tener una problemática distinta de plagas? ¿Mm? Y entonces, lo que podemos considerar son, como siempre, seguramente los que pasaron por la facultad recuerdan el tema del triángulo de los patógenos y de las plagas en sí, donde la cumbre y lo que nos interesa es principalmente el cultivo, y el cultivo va a estar determinando a través del genotipo y el estadio, el estadio vegetativo que tiene, cuál es la incidencia que puede tener de plagas. Y al mismo tiempo, el ambiente a través del clima y suelo determina una condición que es también la que puede determinar la distinta presión de plagas y finalmente vamos a hablar de lo que es la biología, las plagas y los benéficos que interactúan para que se exprese o no se exprese el daño de una plaga determinada. ¿Mm? Entonces, entender estos tres factores es fundamental para establecer un manejo y de acuerdo a ese manejo, la presión que tengamos, ya sea de plaga, de enfermedades o la productividad que podemos esperar, se va a determinar. Y siempre la mejor decisión es la que permita balancear entre todos los factores que, digamos,
como en todo cultivo, son muchos, ya que uno no puede hacer las cosas muchas veces cuando desea hacerlas. Entonces, vamos viendo parte por parte qué es lo que podemos manejar. En el ambiente, las herramientas que tenemos de manejo son bastante limitadas. Obviamente, en la mayoría de los casos no hablamos de riego. Y entonces lo que nos queda para manejarnos dentro del ambiente son la fecha de siembra, que va a determinar las lluvias y la temperatura que va a sufrir el cultivo durante todo su periodo de desarrollo. Y el otro punto importante es la fertilización, que ya vamos a ver que es una herramienta relevante también en lo que es la parte de manejo de plagas. Después del cultivo en sí, el germoplasma puede estar determinando una distinta respuesta a las plagas. La densidad de siembra es muy importante. Cuando nosotros tenemos un cultivo más denso, por varios motivos, en general estamos favoreciendo la presión de enfermedades o de plagas, pero también una alta densidad en muchos casos nos permite una mayor productividad si tenemos unas condiciones favorables para el desarrollo del cultivo. Y otra herramienta que es importante, que hoy por hoy, digamos, va tomando importancia en muchos países, estoy trabajando particularmente en ella, por eso también la destaco, es la parte de bioestimulación, porque cuando nosotros tenemos cultivos que son de un ciclo corto, lograr la bioestimulación significa lograr un mayor potencial productivo y hacer que en el breve periodo que se desarrolla un cultivo podamos asegurar un mayor potencial de producción. Y después, bueno, la parte de biología, ahí es donde más podemos trabajar y es muy importante tomar en cuenta cosas que son antes del cultivo, como lo que es el cultivo antecesor que tenemos, los barbechos, las coberturas previas, si tuvimos un cultivo de servicio, por ejemplo, el manejo que hicimos de maleza o que vamos a hacer de malezas, si tenemos inoculación en soja, son todas herramientas que determinan, por un lado, el potencial de la planta y también la incidencia que podemos llegar a tener de plagas. Porque, digamos, una cosa es la aparición o no de la plaga, otra cosa es si tenemos realmente un daño que justifique una intervención o no. Entonces, podemos tener la plaga siempre, pero, digamos, si tenemos un buen cultivo, por ahí la necesidad de aplicar se reduce. Y un punto importante en relación con las plantas, hay plantas que sufren más y hay otras que sufren menos de plagas, y es que las plantas tienen su capacidad de defensa básicamente a través de dos herramientas. Nosotros tenemos lo que es la resistencia sistémica adquirida, que es la capacidad que tiene la planta de defenderse de un ataque de plagas por una reacción inmediata. O sea, la plaga ataca, eso genera lo que se llama un elicitor, es decir, algo que dispara reacciones en la planta, y cuando está esa plaga o ese patógeno, la planta genera una reacción. Esa reacción requiere de energía, entonces cuando la planta está estresada o sufre, el daño es mucho mayor. Y eso es muy común que lo vean. En general, cuando nosotros tenemos sequía o tenemos una situación de estrés para la planta, nosotros vemos que hay mucho más daño de las plagas por varios motivos. Uno de ellos es justamente que la planta tiene menos capacidad de defensa propia. Cuando, digamos, este proceso está determinado por lo que se llama el ácido salicílico, el disparo de este proceso suprime el ácido jasmónico, que es el otro proceso de defensa que tiene, y, digamos, este tipo de defensa, que le llamamos sistémica adquirida, funciona básicamente sobre bacterias, virus, hongos biotróficos, es decir, roya o idio, por ejemplo, que conviven con la planta, no la matan en sí, y los insectos chupadores. Entonces, estos procesos se ven afectados por alta temperatura. Por eso, cuando se da alta temperatura, se dan condiciones donde pueden aparecer muchas plagas chupadoras. Ahora, la otra cosa importante es que el otro proceso, que es la resistencia sistémica inducida, no tiene consumo energético, tiene una acción anticipada, es decir, nosotros podemos acumular defensas en las plantas previo al ataque de la plaga o de la enfermedad, no requiere elicitores, es decir, la defensa está generada independientemente de que esté la plaga o no, o sea, la acción es preventiva y, digamos, es una acción combinada de ácido jasmónico y salicílico.
Fíjense, en este tipo de procesos conviven los dos. Y por otro lado, digamos, este tipo de defensa no es válido para los que mencionaba antes, que eran los chupadores, las bacterias o los hongos biotróficos, y apunta más a aquellos que causan daño en los tejidos, o sea, las plagas defoliadoras y los hongos necrotróficos, es decir, aquellos que dañan a los tejidos. O sea, para que funcione este sistema, tiene que haber daño en el tejido. Y por eso es relevante lo que vamos a hablar ahora, que son principalmente plagas que se alimentan del parénquima, que se alimentan de los tejidos vegetales. Y por eso, si tenemos por un lado una bioactivación del cultivo y un cultivo que tiene capacidad para generar defensas, el daño que llegan a causar es menor. Entonces, recopilando todo lo que venimos hablando, es muy importante ver la fenología del cultivo, de acuerdo al momento que se presente el problema, es lo que nosotros podemos hacer y también es el daño que puede causar la plaga o el patógeno sobre el cultivo. Y hay una etapa inicial donde en general es difícil que haya un daño muy grave, tiene que ser una presión terrible, que es básicamente hasta la cuarta hoja. Inclusive podemos tener daños, por ejemplo, de cogolleros, pero la capacidad de recuperación de la planta, como vamos a ver más adelante, es muy alta. Y ahora, ¿qué podemos hacer en cada momento? Fíjense que hasta ese momento de 4 hojas hay decisiones que son fundamentales y como les decía antes, tienen que ver con el manejo del cultivo. Y ya les mencioné el tema del cultivo antecesor, los barbechos, los cultivos de cobertura o de servicio, manejo de malezas, la decisión sobre el germoplasma, la densidad del cultivo, la fertilización, la fecha de siembra, la aplicación de bioestimulaciones, de bioestimulantes que como les decía antes, lo que hace es permitir que la planta acumule defensas en un momento que no compite con lo que es la productividad, y también la inoculación. Son todas herramientas que van a determinar la presión de plagas y de enfermedades antes de pensar en cualquier insecticida o fungicida que esté controlándolos. Ahora bien, después de ese periodo tenemos distintos tipos de problemas que se pueden presentar en cuanto a plagas. Digamos, hasta un B6 puede suceder que haya orugas que actúen como minadores de brote. Después de B6, B4, B6, comenzamos a poder tener presiones importantes de plagas raedoras, que le decimos, o sea, que se alimentan de lo que es la cutícula, ya vamos a ver un poco más en detalle eso, o de foliadoras, y después de un R3, R4, ya comienzan a aparecer otras plagas, se mantienen obviamente las que mencionaba antes, pero aparecen también plagas que me empiezan a dañar a los granos, lo cual ya es más delicado. ¿Por qué? Porque directamente me está destruyendo lo que ya produjo la planta. En los casos anteriores me puede estar bajando la capacidad de producción de la planta, pero siempre hay una capacidad de recuperación importante y hay que ver hasta dónde, cuál es el umbral donde me justifica una intervención directa de un insecticida, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Esto es más o menos lo que tengo para decirles respecto al tema de los factores que inciden sobre las plagas, las herramientas que tenemos para el manejo. No sé si hay alguna duda, podemos redondear estos conceptos, podemos profundizarlos. Ahí que Sami me diga si hay algún tipo de duda o algo que quieran contestar, que conteste. Si no, sigo adelante. Sami. Hasta ahora no hay nada, pero el que tenga alguna duda puede levantar la mano. Bien, perfecto. Si no hay dudas, ya ahora pasamos a hablar de lo que son las plagas en sí. Y, digamos, básicamente vamos a hablar de un tipo particular de plagas. Esto no lo explico acá, lo voy a explicar un poco más adelante porque está sobre el camino. Es decir, por un lado estaban los que llamamos las plagas raedoras. Son trips y ácaros. Es una plaga que afecta el área foliar, pero básicamente el daño es sobre cutícula. Y en la parte de mesófilo, es decir, no se come la integridad de la hoja, sino que produce un daño inicial que el problema es que después mata ese sector por una desecación. Está afectando todo el proceso respiratorio de la planta y eso cuando el daño es muy grande
afecta directamente el balance hídrico de la planta y afecta mucho también la productividad. Después tenemos las defoliadoras, ahí hay un daño directo en hoja. Nosotros, digamos, el insecto come área foliar y eso puede repercutir en lo que es productividad porque es básicamente lo que la planta dispone de clorofila para generar fotosintatos y con eso alimentar a los granos y al resto del cultivo. Pero en ambos casos es un proceso paulatino, el daño no es una cosa inmediata, es decir, no me está comiendo los granos, no me está matando las vainas, entonces me da un tiempo de respuesta razonablemente alto, o sea, puedo manejar un umbral. Ahora, cuando nosotros ya tenemos las vainas y los granos, el daño es directo sobre producción y ahí el tiempo que tenemos de reacción es menor, por eso se trabaja con un umbral muy bajo. Y eso es lo que sucede con algunos lepidópteros, que son los que, digamos, las desgranadoras, se alimentan de tallos o de granos o de vainas. Y también es un problema que se da con los chupadores, que aparecen ya cuando tenemos vainas presentes, como son el caso de las chinches. Nosotros ahora vamos a enfocarnos en las plagas que muerden, es decir, que directamente dañan el parénquima. Recuerden que está relacionado con el ácido jasmónico, las plantas que tienen capacidad de reaccionar, hay plantas que tienen capacidad de reaccionar para esto y podemos evitar que haya un daño tan intenso si nosotros favorecemos en esas plantas el desarrollo de defensas endógenas. El daño que se va a ver es mucho menor. Yendo al tema de trips y arañuelas, vamos a ver cuáles son los hábitos que tienen y cómo eso impacta sobre el manejo que podemos tener en estas plagas. En ambos casos son plagas que se posicionan en el en vez de la hoja, es decir, están abajo. Y comienzan el daño por la parte inferior de la planta. Entonces, si nosotros dejamos crecer mucho el cultivo y tenemos una presión alta de estas plagas, el problema es que no vamos a tener una buena llegada de las aplicaciones y la eficacia va a ser baja. ¿Por qué? Porque no llega el producto donde está la plaga. Otra característica que tienen es que tienen un ciclo muy corto. En 15-20 días cumplen su ciclo y tienen una capacidad muy grande de multiplicación. Cada hembra pone más o menos 150 huevos. Tanto, digamos, eso en el caso de trips y en ácaros es todavía más. Por eso lo favorecen las condiciones de sequía y alta temperatura. Cuando no, digamos, la humedad favorece la aparición de parásitos, predadores, que son muy buenos controladores de estas plagas, son un alimento básico, sobre todo los ácaros, pero, digamos, cuando hay alta temperatura, hay sequía, la presencia de esos predadores se reduce y se crea una condición muy favorable para el desarrollo. También en el tema de aplicación, la manera de manejar esto es trabajar con productos persistentes y anticiparse a que la plaga se dispare, evitar esa superposición de generaciones, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y como les decía antes, el daño que causan es un raspado del parénquima y una desecación de las hojas. Esto, por un lado, afecta el rendimiento, pero por otro lado, para que los productos puedan penetrar en hoja, que es la manera en que funcionan, necesitan que la cutícula esté en buen estado. Si no, no actúan bien, no quedan desprotegidos. Entonces, si nosotros tenemos un gran daño, los productos que actúan a nivel de parénquima, es decir, que están en la planta y que son residuales, no trabajan bien. Por eso, si dejamos que se nos vaya de las manos esta infestación, va a ser muy difícil después el control. Por todos estos elementos que le estoy mencionando, que lo vamos a ver un poco más en detalle. Acá fíjense lo que va pasando a lo largo del tiempo, se van superponiendo generaciones, como el ciclo es muy cortito, y puede ser que tengamos huevos, ninfas, adultos, de 3 generaciones distintas en un mismo momento. Un control de todos esos estadios, poblaciones gigantescas, por más bueno que sea el insecticida que tengamos, y sobre todo si no tenemos una buena condición de llegadas, hace que el manejo sea terriblemente complicado. Por eso, digamos, en función de cómo venga el clima y de cómo es la presión que tengamos, tenemos que tratar de anticiparnos a que se den estas situaciones de superposición de poblaciones y niveles de población tan altos en un año que esperamos que haya poca humedad. Entonces, por un lado, la decisión de control
Yo sugiero que lo encaren no antes de B6. ¿Por qué? Porque hay muchas hojas nuevas que se van a formar y toda protección que yo pueda hacer antes de eso me aporta poco. Es decir, va a reinfectarse de una manera u otra porque va a haber hojas nuevas que no están protegidas. Y por otro lado, el daño que yo puedo tener en esas hojas iniciales impacta muy poco, ya lo vamos a ver después, sobre lo que es la productividad final. El cultivo puede desarrollar hojas nuevas a partir digamos, después de B6, de R1, entonces no es grave un daño tan temprano. Ahora, para aplicar, tampoco podemos esperar hasta que esté totalmente cubierto el entresurco y que sea, sobre todo si es un cultivo denso, porque el producto no me va a llegar. El criterio que se usa es tener aproximadamente un 30% de hojas con daño blanco, es decir, no ver el daño ya rojo que le atacó enfermedad, que directamente la hoja no es operativa, ver más o menos un 30% de hojas con daño blanco, presencia de ninfas activas, y digamos, es un momento donde yo puedo tener prácticamente, por decir un número, un 70% de hojas en las que el insecticida puede acumularse en cutícula y el daño, digamos, es manejable. Para eso, el tipo de productos que hay que usar son translaminares persistentes, lo cual permite proteger de una nueva generación. Actúa básicamente tanto sobre ninfas como sobre adultos y por eso les da una persistencia muy importante. Ya vamos a hablar de productos un poco más adelante y vamos a ver el tipo de precauciones que hay que tomar con este tipo de productos. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar en la aplicación? Si tenemos alta temperatura o cultivo muy alto, el tema es que el cultivo no llega a la parte inferior del cultivo. Si estamos aplicando por encima del umbral, lo que puede pasar es que la cutícula está muy dañada, el producto translaminar no actúa y pierde persistencia, más allá de que estamos seguramente trabajando sobre un nivel de presión altísimo, donde un 95% de presión va a significar que sigo teniendo cientos de insectos en cada planta, en distintos estadios. Por eso hay que evitar llegar a ese momento. Y a veces también pasa que el producto no tiene persistencia, lo cual, digamos, puede estar asociado con la falta de aceite, que es fundamental, digamos, para el producto de mayor uso contra estas plagas, es la abamectina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Monitorear para conocer la situación del cultivo y tarjetear para confirmar la llegada del producto. Eso es básico para todas las plagas. Vamos a ver un poquitito qué pasa con los defoliadores. Y acá quiero mostrarles, digamos, esto fue evolucionando mucho en los últimos años. Básicamente lo que impactó mucho en la característica del manejo es la presencia de transgénicos BT, que permiten controlar las plagas. Y por eso les quiero compartir este trabajo de Carpane, donde muestra la evolución de las distintas plagas, es decir, digamos, el nivel de consumo de área foliar de las distintas plagas con transgénico, que es, digamos, transgénico solamente de BT, perdón, solamente RR, es decir, que solamente tolera el glifosato, y aquellos que tienen gen BT. Fíjense, por un lado, a la izquierda, nosotros estamos hablando de anticarcia, medidora, rachiplusia o pseudoplusia, no, en este caso pseudoplusia, crisodexis, y heliotis. Y fíjense en ese momento, este trabajo estuvo hecho en Brasil en el año 22, lo que se ve es que no había presión de daño, no había área foliar dañada, en el caso de los transgénicos con BT, y sí lo había en el caso de aquellos que tenían transgénicos de RR. Y fíjense el nivel de área foliar consumida, estamos hablando más o menos 200 centímetros cuadrados, entre 100 y 200 centímetros cuadrados de área foliar dañada. Ahora fíjense qué pasó cuando vamos a los transgénicos con BT. Lo que ven en triangulito es lo que consumen digamos, las plagas en el BT, lo que ven en redondel es lo que consumen en lo que es transgénico RR. Y fíjense que en muchos casos, especialmente para Spodoptera frugiperda,
como no tiene tolerancia el gen para Spodoptera tolera el BT, fíjense que los daños hasta son mayores sobre las que son tolerantes, es decir, las que tienen incorporados el gen BT, respecto a las que no tienen el gen BT. ¿Mm? Y fíjense otro detalle del área foliar consumida, les decía que anticarsia, pseudoplusia o crisodexis hoy, y heliotis, estamos hablando de un nivel de área foliar dañada de 200 centímetros cuadrados. En este caso estamos hablando de 200 para arriba. Las plagas que teníamos antes del BT consumían entre 100 y 200 centímetros cuadrados de hoja. Estas en su ciclo de vida consumen entre 200 y 400 centímetros cuadrados de hoja. Entonces, bueno, son herramientas que nos van modificando el espectro y van generando situaciones distintas. Y acá un punto que es importante que consideremos, y ya les había mencionado antes, es cuándo tomo la referencia de umbral. Este es un trabajo que se hizo hace unos cuantos años que muestra el nivel de pérdida de rendimiento que tenemos controlando una presión de plaga en distintos momentos. Y lo que vemos es que cuando tenemos un 20% de área foliar dañada, digamos, hasta el último momento del cultivo, yo no tengo más de 4% de nivel de daño. Si vamos, digamos, en un R1, que es el primer gráfico que se ve, en el peor de los casos, con un 100% de área foliar dañada en ese momento, yo tengo un 20% de pérdida de rendimiento. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, todavía el cultivo tiene capacidad de producir hojas nuevas y si yo no tengo un daño posterior, aún con una defoliación total, la recuperación va a ser muy buena. Por ese mismo motivo les decía que no es tan grave el daño hasta un B6, un R1. Uno puede dejar pasar, y en muchos casos es conveniente dejar pasar daño de plagas en ese periodo inicial. A medida que vamos avanzando, fíjense que estamos hablando con un 60% de daño. Estamos viendo pérdidas en R5 del 20% de productividad. Es decir, a veces no es tan terrible el daño como lo que nos hace pensar el grado de defoliación que tenemos. Y eso es lo que tenemos que ver cómo manejar en la medida que la plaga avanza más sobre el cultivo. Digamos, el estadio fenológico es más avanzado y yo tengo presencia de plagas, el riesgo es mayor. Por eso lo importante es llegar a, digamos, a un punto de R5 con una planta que tenga una protección que permita asegurar el periodo de R5 con el menor grado de daño posible. Por eso yo creo que si podemos evitar hacer aplicaciones en principio, es bueno. Lo que tenemos que ver es la capacidad de llegada que tenemos en un momento crítico que está entre R3 y R5, donde si nosotros tenemos un riesgo, es el momento donde tenemos que hacer una aplicación y no cuando tenemos una situación realmente incontrolable con un cultivo que está ya en plena producción, está llenando grano y una cobertura de área foliar muy, muy grande. Y un punto para decidir esto es el índice de área foliar. El índice de área foliar me indica cuántas veces yo tengo la superficie en la que está en el cultivo en hojas. O sea, si yo tengo un área foliar de 1, un índice de área foliar 1, lo que tengo es 1 hectárea de hojas. Si yo tengo un índice foliar de 2, en 1 hectárea tengo 2 hectáreas de hoja. El óptimo de productividad que tiene la soja para producción está en 3,5 de área foliar, o sea, 3,5 hectáreas de hoja por hectárea. Cada hoja más o menos tiene 250 centímetros cuadrados. Por eso, para saber en qué situación estoy, una manera de hacerlo es multiplicar el número estimado de plantas, pongámosle 250.000 plantas por hectáreas, y el número de hojas activas por planta, digamos que tenemos 9 hojas en cada planta en ese momento. Entonces, el índice de área foliar, calculándolo, me daría 5,62. Si al mismo tiempo yo lo que estoy viendo es que hay, o estimo, un 20% de área foliar dañada, nosotros el índice de área foliar real sería de 4,5. O sea, estoy sobrado. Tengo 1 de índice de área foliar más que lo necesario para poder obtener la productividad plena.
Entonces, esto es una herramienta que ayuda a la decisión. Supongamos que yo tengo una espodóptera por planta, que más o menos equivale a 12 orugas por metro, que es un nivel muy alto de plaga. Yo en el caso anterior calculé, digamos, el área foliar que consume en su vida está en el orden de 350 centímetros cuadrados. Yo en el caso anterior lo que había estimado es un índice de área foliar de 3,5. Si nosotros hacemos los cálculos de lo que consumen esas 12 orugas por metro o esa oruga por planta en toda su vida, más o menos lo que me va a estar consumiendo es menos de 1 de índice de área foliar, menos de 1 hectárea de hojas en toda su vida y con esa presión. Yo estoy por arriba de lo que es el óptimo. ¿La decisión es no aplicar? Bueno, ahí vienen otros elementos que uno tiene que tomar en consideración cuando hace manejo. Porque en principio, si hago el cálculo matemático, yo tengo área foliar suficiente, no debería tener problemas. Pero ahí lo que tenemos que preguntar es, ¿no voy a tener otro ataque? ¿Cuánto tiempo me protege la aplicación? Otro tema es, ¿estoy considerando la pérdida foliar que pueden producir las enfermedades? ¿Tengo o no tengo enfermedades? Si tengo enfermedades, estoy afectando otra parte de área foliar y, digamos, la superficie que tengo para llenar el grano es menor. Otra pregunta, ¿tengo chinches? Voy a tener que volver a aplicar luego y si tengo chinches es importante que las elimine de un principio porque ya me va a estar afectando el rendimiento. Si tuviese un nuevo ataque de plagas, ¿llego a tiempo para que no esté por debajo del umbral? Es decir, que no esté por debajo de esos 3,5 grados de índice de área foliar que les mencionaba antes. ¿Cuánto impacto causo sobre los benéficos? Por eso les digo, traten de no aplicar temprano, porque cuando nosotros tenemos aplicaciones de insecticidas tempranos, sobre todo si son, digamos, de amplio espectro, que matan absolutamente todos, voy a estar afectando los benéficos, que son controladores importantes, especialmente en esa primera etapa. Ya cuando avanzo más y los benéficos no funcionaron, ahí sí puedo recurrir a algo más violento. ¿Cuánto me cuesta cada aplicación? ¿Cuál puede ser la eficacia de la aplicación? ¿Qué porcentaje de plaga controlo? ¿Cuál es el potencial que tiene mi cultivo? ¿Cuánto puedo ganar, digamos, controlando la plaga en ese momento? ¿Cuánto tiempo me queda hasta la cosecha para hacer el gasto? Es decir, por eso, digamos, lo que les mostré antes respecto a umbral es útil, es importante, hay que hacerlo. Ahora, no basta solamente con mirar eso, sino que hay que mirar todos estos otros factores que me pueden estar afectando la decisión. Por eso las decisiones en el cultivo no son científicas, no puedo hacerlo simplemente con un cálculo directo, sino poner todos los elementos y tomar una decisión pragmática en base a las herramientas que puedo estar manejando en ese momento. Como les decía antes, no deja de ser importante tomar las medidas para saber con qué herramientas estoy trabajando y cómo puedo tomar la decisión. En esto no hay recetas, pero sí es importante hacer análisis y tener en ese análisis todos los elementos para tomar la decisión más correcta posible. Y vamos finalmente a una etapa ya más delicada, lo que les mostré acá de foliadoras, como les decía, hasta R3, R4, el daño no es importante. Los desgranadores, ya el problema se me presenta en R5 y ahí es donde tengo los combos complicados de plagas, enfermedades y de todo. Y para eso volvamos un poco al trabajo que les había mostrado antes de Carpane, donde lo que vemos es la presión, nuevamente, la proporción, mejor dicho, de granos no de granos, sino de vainas dañadas con los distintos tipos de plagas y con los distintos tipos de traits, es decir, de características. Y fíjense, las que les remarqué, Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda, Heliotis, tienen mucho daño en grano, es decir, tienen capacidad de generar daño en vaina, y fíjense que ahí no hay una gran diferencia entre lo que puede ser el triangulito, es decir, salvo para Heliotis, digamos, hasta ese momento, Heliotis no era controlado. Ahora, en relación con Spodoptera, fíjense que el daño que nosotros tenemos en el triangulito, que sería la BT, con respecto al redondelito, que es el RR, prácticamente está
el daño en la BT mayor que en el RR. Entonces, este tipo de problemas fue creciendo, diríamos, del 2017 a esta parte, y hoy por hoy esto es mucho más común de ver que antes, especialmente lo que es Spodoptera actuando sobre grano. Eso me genera otra situación. Las desgranadoras, como les decía, no daña el área foliar, sino que afecta el grano, por eso genera pérdida directa. Otro problema serio es que se oculta en la vaina. Entonces no toman contacto con los insecticidas, comen grano. El grano no está en contacto con el insecticida. Por eso es muy, muy complicado controlarlas cuando ya están metidas ahí. Cuando veo el daño, ya es tarde para reducirlo. Es decir, ya el grano está comido. Por eso es importante actuar anticipadamente cuando se detectan huevos y daño inicial, y por eso les decía, cuando están en un R3, un R4, tengo que estar muy atento, y por ahí ese es el momento de hacer un control. ¿Por qué? Porque está comiendo hojas y en ese momento yo puedo controlarlas. Ahí después vamos a ver qué herramientas contamos para manejar a estas desgranadoras. Como un elemento más que ya les comenté, vean cómo puede impactar una decisión de manejo, como es el uso de soja BT, en un largo plazo. Por un lado, una herramienta realmente interesante, lo que hizo fue seleccionar especies de lepidópteros. En esa selección lo que quedaron fueron principalmente Spodoptera, que son más voraces que Anticarcia o el complejo de Medidora, y tenemos hoy más especies que se alimentan de vaina, que son más difíciles de controlar. También, digamos, yo les había mostrado que en el caso de Liotis, que afecta a los granos, en ese ensayo del 2022 no se vio daño, pero ya hoy por hoy se está hablando de que hay Rachiplusia y el Liotis que son resistentes a los transgénicos, a los BT. Por eso, yo creo que cada día es más importante manejar herramientas que nos permita no eliminar la plaga, sino manejarla, convivir de alguna manera con ella. Y en eso es muy importante el tipo, digamos, la decisión que tomemos, teniendo en cuenta lo que les mencioné antes respecto a herramientas de manejo, el impacto que produce al cultivo. Como les dije en principio, mirar más el cultivo que la plaga. ¿Cuánto me daña en el cultivo? Bueno, en base a eso tomar la decisión de una manera que asegure que no me cause daño, pero tampoco tratando de exterminar cualquier plaga que haya, porque eso vamos a terminar perdiendo. La naturaleza nos lleva millones de años de ventaja, y más vale que la respetemos y no tratemos de eliminarla, porque va a acabar antes con nosotros que nosotros con las plagas. Entonces, bueno, vamos al último punto. No sé si hay alguna duda respecto a lo que es el manejo, digamos, la biología de plagas, alguna duda que quieran consultar. Pueden levantar la mano si tienen alguna duda. A mí por ahí me queda la duda, Jorge, que vos hoy comentabas de ver el nivel de área foliar del daño. ¿Eso lo calculamos a ojo? Mirá, calcula lo siguiente. Vos, ahí está. Porque una eh, hoja sana, quizás uno puede agarrar una planta, contar la cantidad de hojas que tiene y bueno, podemos sacar área foliar del cultivo. Pero ¿cómo por- saco el área foliar del daño? no, no, bueno, por eso, el área foliar del daño lo haces a ojo. Ahí básicamente lo que vos tomás es una referencia de cuál puede ser tu área foliar, que, digamos, yo lo uso mucho dentro del criterio de manejo. Digamos, como les decía antes, a mí el tema de insecticidas siempre fue mi área de trabajo principal, pero siempre lo que estuve viendo es la parte de manejo de cultivo, entender cómo se integra cada elemento dentro de eso. Y el conocimiento de área foliar no es solo importante para el tema de insecticidas, sino para ver cuál es tu potencial de cultivo y cuál es la respuesta que puedes tener con ese cultivo. Porque, por ejemplo, si vos tenés un área foliar de 6, tenés un problema porque te sobra área foliar, pero los problemas de hongo, los problemas de llegada de producto, el problema de sombreado que tenés, te va a afectar el rendimiento, y a veces es el caso de esos cultivos que decís, uy, esto es un vergel, me va a producir una barbaridad, y después te producen nada. Y por eso, digamos, el tema de medición de área foliar es importante. Yo lo que recomiendo cuando se hace manejo de campo es tener una idea de eso. La idea
se puede hacer de una manera simple y les puedo garantizar que bastante eficiente, contando el número de hojas que tenemos en unas cuantas plantas, en 10 plantas, pongámosle, cuál es el promedio de hojas que tenemos. Van a ver que no va a variar mucho, está entre 1 a 2 hojas más o menos lo que puede variar entre planta y planta. El área foliar, poco más, poco menos de la hoja, es decir, el trifolio de soja está en 250 centímetros cuadrados. Entonces, multiplico el número de hojas por el número de plantas, que también es un dato importante ver la densidad que tengo de cultivo, por el número de hojas, por número de plantas, por 250 centímetros cuadrados, y lo divido, digamos, por lo que son 10 millones de centímetros cuadrados que hay en una hectárea, y tengo una idea de mi área foliar. Después, si yo veo daño, a ojímetro ahí sí, digo, bueno, ¿cuánto estamos? ¿En un 10%, un 20%, un 40% de daño? Ahí se lo disminuyo. Muy importante es ver eso y ver cuál es el origen de ese daño. Porque ahí me Claro, está diciendo, bueno, cómo fue el manejo hasta ese momento y a qué tengo que estar atento. perfecto. Si no hay más dudas, ya entramos en el tema de insecticidas directamente. Bueno, hasta ahora no hay, así que seguimos. Avanti, vámonos más entonces. Bueno, un punto, digamos, el tema de insecticidas, tenemos afortunadamente unas cuantas herramientas de manejo. Lo importante es tratar de conocerlas y ver cómo manejarlas. ¿Cuál es la importancia de entender el modo de acción? Es que, como vimos con el BT antes, todavía más rápido que el BT, los insectos se pueden acostumbrar a muchos insecticidas y adoptan capacidad de resistencia. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos con los insecticidas con respecto al BT es que podemos jugar con distintos modos de acción. Entonces, es muy importante que entendamos eso para no usar siempre lo mismo, por más que nos parezca que es una bomba, que es lo mejor que tenemos en las manos. Si tenemos esa bomba, reservemos el misil para casos donde requerimos misiles, y por ahí tenemos herramientas más económicas, por ahí no tan definitorias, eficientes, pero que es importante que los posicionemos también para evitar justamente la aparición de resistencias. Y ahí, bueno, es un poco el conocimiento de las herramientas que manejamos y es un poco también a lo que se refiere este capítulo que les quiero mostrar. Entonces, el modo de acción impacta sobre el punto del insecto en que actúan. Y bueno, la mayor parte de los insecticidas son neurotóxicos, o sea, actúan en la comunicación entre las neuronas, el mensaje que hace que el insecto se mueva o pueda actuar, y la interacción también entre el nervio y el músculo, es decir, los puntos donde se da una orden para que el músculo haga algo. Y acá fíjense, esto tiene mucho que ver con lo que ustedes ven cuando aplican un insecticida. Y, por ejemplo, cuando tenemos un producto que actúa sobre la acetilcolinesterasa, como es el caso de Metomil, lo que hago es impedir que se descomponga el mensaje que va de un nervio a otro. Entonces, no se para de tener, digamos, mensajes nerviosos, no para de pasar acetilcolina entre un nervio y otro, y entonces lo que se produce es una hiperexcitación. Si ustedes aplican un fosforado, un carbamato, lo que van a ver es que el insecto se excita, no puede parar, simplemente porque lo que está haciendo es un mensaje descontrolado en el sistema nervioso que no le permite regular los movimientos entre sí. Es una catarata de mensajes de acetilcolina que hace que el insecto no pueda hacer lo que tiene que hacer. Lo inverso es lo que pasa con los neonicotinoides, como es el caso del tiametoxam. En ese caso, lo que hacemos es impedir que llegue el mensaje de acetilcolina. O sea, puedo tener mucha acetilcolina, pero, digamos, está bloqueado el receptor de esa acetilcolina y el mensaje no llega. ¿Qué sucede? El bicho queda paralizado, queda duro, no se mueve. Es más lenta la acción, pero, digamos, es totalmente diferente, no pasó el mensaje. Cuando nosotros trabajamos con piretroides, como es el bifentrin, como es la lambda-cialotrina, la reacción es parecida a los fosforados. ¿Por qué? Porque lo que se hace es habilitar el canal de cloro, y el canal de cloro lo que hace es disparar todos los mensajes a nivel muscular, y pasa algo, digamos, en lugar de ser digamos, el mensaje de una neurona a otra,
con la acetilcolina, que es lo que les decía en el caso de los fosforados o los carbamatos, es a través del canal de cloro. Hay un flujo de cloro permanente que hace que también el mensaje hacia el músculo sea de una movilidad permanente. Después, la abamectina actúa de otra manera, porque lo que hace es activar el canal de cloro. Perdón, estaba diciendo mal, en el caso de los piretroides es el canal de sodio. El sodio es el que excita al músculo. Pasa algo semejante cuando comemos sal, tenemos nosotros hipertensión. Entonces lo que se hace es habilitar ese canal de sodio y hacer que se, digamos, genere una información al músculo de movilidad permanente. En el caso de la abamectina es el canal de cloro y sucede justamente lo contrario. Por eso la abamectina lo que hace es paralizar al insecto. Y finalmente, en el caso de las diamidas, como es el flubendiamid, lo que hace es habilitar el canal de calcio. El calcio lo que hace es contraer el músculo y entonces lo que produzco es como un calambre gigantesco y ustedes van a ver que cuando se intoxica o se alimenta de una diamida, la oruga queda chiquitita, queda retraída. ¿Por qué? Porque tiene como un calambre gigantesco. Todos los músculos quedan contraídos y bueno, obviamente no puede alimentarse, no puede moverse más. Entonces, todo esto que les describí son procesos neurotóxicos, donde la mayoría de los principios activos actúan, son distintos modos de acción, el resultado finalmente es el mismo de una manera u otra. Cuando nosotros hay otro modo de acción que básicamente está relacionado con lo que es el desarrollo de la plaga, en este caso lo que hace es o acelerar o impedir la formación de tegumento nuevo. Y de esa manera el insecto no puede evolucionar, no puede pasar de un estadio a otro y ahí queda. Es más lento el proceso que en general lo que sucede con los neurotóxicos, pero también es muy eficiente. Y sobre todo que no impacta prácticamente sobre las otras especies, es muy específico para orugas. Ese es el caso del metoxifenocide, por ejemplo, que es un acelerador, es un análogo de Dixona que induce a una muda permanente y el insecto entonces no termina los procesos de muda, va como mudando permanentemente y queda agotado en ese proceso. Por eso son distintas herramientas, como les dije antes. Lo importante de esto es entender que, digamos, si jugamos entre ellas vamos a evitar la aparición de resistencias, que cada día es más común. Esto, bueno, no lo voy a profundizar, por ahí rápidamente les puedo decir lo que les había ya explicado, que con los fosforados lo que hago es impedir la formación de acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina, que es la sustancia que pasa un mensaje de una neurona a otra. Entonces, al no degradarse, se va acumulando acetilcolina y pasa, digamos, un mensaje permanente de excitación. Los piretroides, fíjense qué interesante, yo acá les muestro que la mayoría de los insecticidas fueron derivados en realidad de plantas. Por eso les destaco la importancia de las defensas que existen en las propias plantas. Por ejemplo, los piretroides nacen del piretro. Y lo que les decía es que el piretro lo que hace es habilitar el canal de sodio, activando permanentemente el músculo. En el caso de los neonicotinoides, impide el paso de la acetilcolina. Entonces no pasa el mensaje, produce parálisis. La nicotina, los neonicotinoides fueron derivados de la nicotina, que lo conocemos muy bien en el caso del tabaco. Entonces, fíjense cómo la naturaleza ha desarrollado este mismo tipo de defensa. Finalmente, la amectina fue desarrollado de Streptomyces, una bacteria presente en los hongos, y digamos, lo que hace es activar el canal de cloro, produciendo parálisis, lo inverso a lo que producen los piretroides. Después las diamidas viene de la Rhiania officinalis, de una planta, y lo que hace es liberar el calcio. Esta Rhiania, bueno, era conocida ya por los indios y los utilizaban sobre peces, por ejemplo. Y digamos, la característica que tiene es como les dije antes, producir un calambre o una contracción violenta de los músculos que se ven afectados por la diamida. Esto, digamos, que les vengo diciendo es cómo actúan, cuál es el punto de acción. Ahora, otro elemento que nos va cambiando la forma de trabajo de los distintos insecticidas
pasa por lo que se llama el coeficiente octanol-agua. El coeficiente octanol-agua lo que se refiere es a la capacidad del insecticida en disolverse en ceras, el octanol, y en agua. Cuando se disuelve mucho en ceras, quiere decir que puede penetrar rápidamente en los tejidos del insecto. Cuando se disuelve en agua, quiere decir que es más absorbido por la planta y no puede penetrar directamente en el insecto. O sea, si yo tengo un alto coeficiente octanol-agua, lo que me está diciendo es que tengo un producto con volteo. Fíjense el cuadrito de abajo, ahí lo que habla es del coeficiente octanol-agua, que se puede expresar de distintas maneras, se puede expresar por valor absoluto, que fíjense, es 1000, 1000 a 100.000, más de 1.000.000. Eso también normalmente por valores tan grandes lo expresan como logaritmo, pero es lo mismo. Menos de 1000 sería menos de 3, son los ceros que tiene atrás para simplificarlo. Eh, Aquellos que son translaminares son entre 1000 y 100.000, o sea, entre 3 y 5, y aquellos que tienen volteo son más de 6. ¿Para qué? ¿Cómo usamos cada uno de ellos? Los que son sistémicos son absorbidos por la planta, eso permite que estén en el sistema vascular, los chupadores se alimentan del sistema vascular, por eso los neonicotinoides que tienen una alta sistemia, por ejemplo, son excelentes para chupadores. Por más que hay algunos neonicotinoides que tienen cierta acción sobre lepidópteros, no son eficientes. ¿Por qué? Porque básicamente se mueven muy rápidamente, entonces no tienen persistencia y, digamos, son muy destacados sobre chupadores. Otra familia interesante son los translaminares. Yo destaco este tipo de productos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de atravesar la lámina de la hoja, quedan por debajo de la hoja y pese a que pueden descomponerse rápido por la luz solar, por la fotólisis, cuando están por debajo de la hoja, la misma cutícula los protege y pueden persistir mucho tiempo. Y como no tienen una alta sistemia, quedan fijos en un sector de la hoja y protegen por un periodo largo. Por eso son las herramientas más interesantes para lepidópteros y roedores, y es lo que yo digo que apunte entre un R3 y un R5, tratando de proteger a la planta en ese periodo previo al periodo de daño más importante. Después tenemos los productos de volteo, como el caso de los piretroides, que en general afecta a todo. ¿Por qué? Porque la misma cutícula de los que comen las plantas es la cutícula de aquellos que se alimentan de ellos o los parasitan. Entonces mato absolutamente todo y es el caso que me sucede, por ejemplo, con los piretroides, que tienen la capacidad de atravesar la cutícula, tienen volteo. Como para ir viendo cómo juegan los productos, yo acá lo que puse es la paleta con que trabaja Atanor. Fíjense, tenemos productos fosforados, que el coeficiente octanol-agua es bajo, o sea, tiene capacidad para penetrar en la planta, puede tener una acción sistémica, no tiene selectividad del producto, pero la persistencia es muy breve, en un día deja de actuar. Es una herramienta que podemos utilizar cuando se me incendió todo. Si yo hice todo mal o bueno, las condiciones me vinieron en contra y no pude llegar a tiempo y tengo un incendio, esto lo que me hace es bajar principalmente las presiones de adultos en una manera relativamente rápida. Pero no me dura nada. Si yo no lo combino con otra cosa, a la semana voy a estar igual o peor que cuando lo apliqué al producto. Los piretroides también tienen una característica semejante. Esto no es por ingestión, sino más que nada por contacto. Fíjense los niveles de coeficiente octanol-agua de 2 millones, 10 millones. Por eso son productos con muy buen contacto, son productos con una mala selectividad, al igual que el metomil, no son selectivos básicamente. La persistencia directa, digamos, es un poco mayor en el bifentrin por la estructura, por cómo está el flúor, un poco menor en la lambda-cialotrina. Y la toxicidad, bueno, está en un nivel intermedio. Acá lo que les quiero aclarar que todos los datos de toxicidad dependen digamos, acá está referido al principio activo, el formulado puede cambiar ese nivel de toxicidad. Por eso es más que nada una referencia para comparar productos, de hecho pueden tener un valor distinto de toxicidad con el activo que les estoy hablando
en base a la formulación que se maneja, concentración, coadyuvantes, etc. Y respecto a los neonicotinoides, fíjense que tienen coeficiente octanol agua bajo, quiere decir que es soluble, como les decía antes, tiene sistemia, eh, tiene un bajo efecto de contacto, en realidad eso no debería estar verde, una selectividad intermedia porque está dentro de la planta, entonces no hay un contacto relevante. La persistencia, digamos, puede ser mayor a 7 días, de acuerdo a la movilidad que tenga la planta, y, digamos, la toxicidad es intermedia, es banda azul en general. Después, el metoxifenocide, lo que les destacaba, fíjense que es un producto de muy baja toxicidad, muy buena selectividad, es traslaminar, eso se los está marcando el coeficiente octanol-agua. Entonces, es un producto que se puede complementar muy bien con las diamidas. El flubendiamid tiene más residualidad, tiene más persistencia, por eso, por ahí, si yo tengo un ataque temprano, que digamos en un B6, y realmente me parece que justifica un control de los lepidópteros, puedo entrar con este tipo de producto y reservo una diamida que seguramente, digamos, por su persistencia, tiene una eficacia mucho mayor, su modo de acción, lo puedo reservar ya para entrar previo a lo que es un R5, para cubrir bien el cultivo y dar una mayor persistencia de la que puedo tener con el metoxifenocide. Y la abamectina también es algo semejante. Fíjense que el coeficiente de octanol-agua es intermedio, es traslaminar, como en algún momento les mencioné, es importante el agregado de aceite, es muy selectivo justamente por esta característica. Fíjense, esos tres productos tienen muy buena selectividad y tiene un nivel intermedio de toxicidad. Una vez más, si lo pongo a la luz, la abamectina en 2 días prácticamente no me queda nada. Debajo de la cutícula sí me puede estar trabajando por más de 2 semanas, seguramente. Es importante, como les decía antes, asegurar que atraviese la cutícula. Para eso juega el aceite. Entonces, ya con estos conceptos de cómo funcionan los distintos grupos químicos, vamos a ver cómo podemos decidir un manejo sobre las distintas plagas. Y acá volvemos a lo que les había mostrado al principio. Fíjense cómo se van dando las distintas plagas. Trips y arañuela puedo tener desde temprano, como les decía antes, hasta un R1, R3. Realmente tener una situación desesperante de foliadoras es difícil. Las granadoras obviamente en esos momentos no son importantes, ni las chinches tampoco, porque no hay grano que dañen. Entonces, yo lo que se puede manejar en defoliadoras es flubendiamid o metoxifenocide. Les decía, pueden empezar con un metoxifenocide y seguir con un flubendiamid. Cuando ya tenemos desgranadoras, si nosotros estamos anticipando al momento del daño sobre el grano o la formación de vainas, puedo trabajar muy bien con el flubendiamid. Si ya tengo a la oruga muriéndose de risa en la vaina y, digamos, metiéndose adentro, las herramientas son pocas. Una de ellas puede ser el bifentrin, que por su efecto de volteo y con dosis muy pequeñas puede llegar a voltearme una cierta cantidad, pero la eficiencia ahí, digamos, en el caso más optimista es de un 50%. No pasa de eso bajo ningún concepto. Y otros productos directamente no funcionan, porque ya son orugas que están en un estadio avanzado. Y cuando yo tengo un complejo de chinches, ahí lo interesante es trabajar. Puede ser, si son adultos exclusivamente, con un bifentrin, si me controla todo, y si no, ya trabajar con una combinación de landacealotrina y tiametoxan, que ya tiene una acción bien específica para chinches, en caso que yo ya esté viendo, digamos, ninfas presentes, porque lo que me hace es justamente bajar el daño de esas ninfas. Acá está lo que les decía antes respecto al efecto traslaminar. Si recuerdan, la amectina tiene la capacidad de atravesar cutícula. Entonces, fíjense, lo aplican de un lado y, digamos, obviamente acá estamos hablando de lo que vemos a la izquierda, es Tetranicus, es decir, es arañuela. Fíjense que la parte que estuvo, la mitad que tuvo producto no fue dañada. La otra mitad sí. Y lo de la derecha es un lepidóptero, es Liriomyza. Fíjense que también la parte que estuvo aplicada no tuvo daño, la que no estuvo aplicada sí tuvo daño. Entonces, eso quiere decir que el producto me quedó, digamos, en la cutícula, y eso impidió que el insecto progresara en ese sector.
Lo que les decía antes respecto a lo que es el efecto traslaminar, es muy, digamos, en menos de 10 horas el producto se degrada en un 50% cuando está en la superficie de la hoja. Por eso yo lo que tengo que lograr es que atraviese la cutícula y para asegurar que atraviese la cutícula es muy importante que tenga aceite en el caso de la abamectina. ¿Mm? Y en este caso, Jorge, ¿convendría aplicarlo en horarios a la tardecita, por ejemplo, o a la noche? Porque decías que... Definitivamente, Ujú. definitivamente porque, digamos, si yo tengo una cutícula que está estresada, tengo todos los estomas cerrados, tengo, digamos, una muy baja turgencia y la capacidad de atravesar la cutícula en esa condición es mala. Por eso, Claro, y el otro punto también, que lo había mencionado antes, vos tenés la fotodescomposición. En 10 horas te exacto. desaparece la mitad del producto. Entonces, el tema de horario en todo sentido es crítico. A veces es muy complicado manejar eso por los tiempos de los aplicadores y la dificultad de la aplicación, pero en la medida que puedan, es fundamental y la eficacia de una aplicación entre la noche o la mañana y el mediodía, la tarde, es brutal. La mayor parte de los problemas se da justamente por aplicar en un horario complicado. Es muy difícil lograr una buena aplicación, digamos, a una media tarde o después del mediodía hasta que avanza la tarde, cae el sol. Perfecto. Bien, bueno, acá justamente yendo a las distintas plagas, seguimos con el tema de raedores. Otro punto que es importante es tratar de evitar esa multiplicación de generaciones. Ahora, acá lo que tenemos que pensar, porque uno dice, ah, bueno, yo entonces aplico cuando tiene 2 hojas, si yo tengo trips y anda bárbaro. Claro, lo que pasa es que como no es sistémico, yo voy a tener una acción bárbara sobre esa hoja que está aislada. Ahora, el resto, los trips y arañuelas que pueden haber quedado dando vueltas por ahí, me lo infectan. Por eso, el criterio o el momento óptimo está relacionado no específicamente con el estadio eh, de la hoja, sino con el estadio fenológico del cultivo. Yo tengo que tratar de tener una gran cantidad de hojas sanas, que el producto pueda llegar y de esa manera proteger las hojas que me pueden estar generando la mayor parte de la producción. Por eso, digamos, en general, si bien es muy común tener ataque de arañuela o de ácaro desde un B4, digamos, me conviene no salir desesperado en ese momento, salvo que sea una cosa desmesurada, y esperar, digamos, como les decía antes, tener por lo menos el 80% de las hojas de cultivo y que veamos daño solamente en el 30% de esas hojas, un daño expresivo. Entonces yo aplico en ese momento y lo que hago es sobre un 60-70% de las hojas, que son las más activas, asegurar una buena aplicación y hacerlo en un momento que sea adecuado. Que esa es la ventaja de estas plagas, no nos corren, no son urgentes, yo puedo esperar un poquitito. Lo importante es que no tenga ya destruido medio cultivo cuando tomo la decisión. Dejar, digamos, frenarlas en un momento en que el cultivo puede reaccionar y, digamos, esas generaciones que yo les muestro acá, en las hojas nuevas probablemente no haya esa superposición. Entonces, si yo las protejo, me quedan protegidas por un tiempo largo. Pero Ah, también tener en cuenta si se mantiene el pronóstico o el ambiente de la misma forma, ¿no? Porque podría cambiar la población o la- si cambia climáticamente, empieza a llover o... Bueno, ahí eso es justamente la parte pragmática, porque, digamos, a veces me dan pronóstico de lluvia, yo me quedo rezando que llueva, no llueve, y ya cuando quiero reaccionar pasó una semana y me subió 3 hojas la plaga. Por eso, digamos, en esto no hay recetas. Sí es importante medir. Ahora, si alguien les dice, mira, hace esta ecuación, que esta ecuación te da la solución perfecta, y no, imposible porque no va a tener todos los elementos en la mano. Claro. Entonces, ahí juega un poco el criterio y, digamos, no siempre se acierta. Lo que hay que entender es por qué se toma una decisión y en la medida que se van tomando decisiones, uno va tomando experiencia para decir, bueno, mira, en mi condición suele pasar esto, mejor no hago esto. Y por ahí en otro ambiente,
aquel que tomó esa decisión acertó. Yo trabajé muchos años en Paraguay, muchos argentinos fueron a Paraguay. Y claro, manejaban las plagas como las manejaban acá en la llanura pampeana, se los llevaban puestos. No podían entender que los paraguayos estuvieran, o los brasileños, estaban cada 2 por 3 aplicando. Y dice, ¿para qué gastan tanta plata? En esa condición no se puede manejar como en la llanura pampeana. Y por ahí en la Claro. llanura pampeana, apresurarse a aplicar es una tontería. Por eso, digamos, lo importante es que tomen los conceptos. Yo trato de decirles cuáles son las herramientas que pueden usar para tomar las decisiones. ¿Cómo pueden usar esas herramientas? Ahora, cada ambiente es distinto y, digamos, si alguien les dice usar esta regla para todas las situaciones, no le está diciendo algo correcto, porque hay que tomar todos estos elementos y dentro de ese contexto ver cómo me conviene decidir. Y es totalmente diferente un año niño que un año niña, de acuerdo a las condiciones de lluvia que tenemos. Muy probablemente en un año niño, esto que estamos viendo acá de trips y ácaros sea mi dolor de cabeza y yo tengo que estar viendo cómo manejar eso, y en un año niña me agarro de la cabeza por las chinches, que por ahí en un año Claro. niño ni aparecieron. Por eso la toma de decisión tiene que ver mucho con eso y, digamos, lo que hay son conceptos, que es lo que estoy tratando de transmitirle acá, y es importante que entiendan esos conceptos para tomar la decisión correcta. Eso es lo que les trato de dar. Y eso implica entender al cultivo, entender a la plaga, entender a los productos. Bueno, vamos un poquitito a lo que son tanto defoliadoras como las chinches, fíjense, tiene una dinámica más tranquila en general. Tenemos periodos, como decíamos, los trips, la arañuela en 15 días ya me pasó una generación y tengo probablemente otra en camino, y si pasa el tiempo tengo 3 o 4 generaciones conviviendo en distintos estadios. Lo que sucede en general en la mayoría de los casos, con lo que es orugas y lo que es chinches, es que yo tengo uno en la zona pampeana y en la zona del Chaco dos, muy ocasionalmente tres infestaciones, pero lo normal es entre 1 y 2 picos. Entonces, las decisiones me da un poco más de tiempo. Lo que me puede apurar es ahí sí la situación fenológica del cultivo, porque es muy distinto cuando yo tengo una plaga que me está destruyendo granos que aquella que me está comiendo hojitas y la planta todavía tiene capacidad de recuperarse. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Primero, algo que ya les repetí como 20 veces, que es la diferencia entre la defoliadora y la desgranadora. Cuando nosotros trabajamos, empecemos, bueno, por Tripsia barañuela ya hablamos bastante, digamos, nuestra herramienta es la abamectina. Cuando nosotros trabajamos con orugas que comen hojas, anticarcia, la pseudoplusia o crisodexis, como le dicen ahora, o ranchiplusia, eh, digamos, el momento de manejo puede ser todo el ciclo del cultivo, pero por ahí el periodo crítico es entre un R3 y un R5. Tengo que asegurar en ese momento el tener una situación controlada. Cuando nosotros vamos con esas plagas que pueden comer hojas, pero también comen brotes, como es el caso de la heliotis, o después comen granos, bueno, ahí con el mismo criterio que las defoliadoras, si lo puedo frenar entre un R3 y un R5 es ideal, porque ahí está actuando como defoliadora, y si bajé las presiones, yo no voy a tener desgranadoras. Si por H o por B se me escaparon y veo que están empezando a atacar granos, ya ahí la situación es bastante compleja. Como les decía antes, los niveles de eficiencia son más bajos y el daño ya es directo. Por eso, lo ideal es, pongámosle, entre un R3 y un R5, el asegurar tener un muy buen control de orugas, y después, si yo paso ese periodo, digamos, ya entro en un R5-1, R5-2, con un cultivo saneado, es difícil que se me dé ese segundo pico, porque el segundo pico puede ser por migración, pero desde que yo veo esa migración, tenemos por lo menos 10 días hasta que tengo un estadio que realmente me puede estar causando daño. Entonces, si yo llego a un R5-1 con una buena condición de plaga, es muy difícil tener un incendio. Si yo, lamentablemente, no pude evitar ese incendio, ya las herramientas que me quedan son muy pocas
y como ya tampoco los benéficos pueden hacer mucha cosa en ese momento, lo que necesito es recurrir a productos de volteo, y es donde les digo trabajar con un bifentrין, con una lambda-cialotrina, con una combinación de lambda-cialotrina y tiametoxam para lo que es control de chinches. Pero ese es más o menos el criterio en el que les sugiero trabajar. Primero, productos que tengan persistencia, digamos, menor o mayor, pero que no afecten a los benéficos. Y, digamos, si la condición después de R5.1 se me complica, empezar a jugar con herramientas por ahí que tienen volteos y yo ya tengo presión de plaga que me está generando daño. Ese es básicamente el concepto. Y acá, bueno, podemos ver algunas situaciones, como les decía al principio. Si estamos solamente con orugas que comen hojas, puedo trabajar con una combinación de metoxifenocida en un principio, flubendiamid más adelante, ya entrando en el periodo crítico. Cuando tengo combinación de defoliadoras y defoliadoras que también dañan granos, digamos, y estoy en una etapa temprana, lo que me conviene es trabajar sobre el flubendiamid. Ya cuando estamos con desgranadoras o con desgranadoras, digamos, tengo que recurrir a productos que volteen. Y ya, como tengo orugas muy desarrolladas, aquellos que son productos de ingestión y no están comiendo hoja, y por otro lado no voy a tener más generaciones, ya la persistencia empieza a tener mucho menos importancia que lo que tiene, pongámosle, hasta un R5.2 y R5.3. Si yo estoy fuera de esa etapa, lo que me queda son bombas, y ahí es donde puedo entrar con el bifentrין, si tengo básicamente orugas, o ya voy a una combinación de lambda-cialotrina con tiametoxam, si lo que tengo son presencia de chinches combinadas con los lepidópteros. Bueno, eso referente a productos. Más allá de eso, digamos, más allá del producto, por más que a veces, como les dije antes, el monitoreo, digamos, no les da una regla de tres indefectible para tomar las decisiones, es importante saber qué es lo que pasa, tener un termómetro de cómo está el lote, y por eso las evaluaciones semanales con una buena distribución es muy importante, y cuando tengo unas dudas voy 2, 3 veces en la semana para ver qué es lo que está pasando en esos sectores donde tengo problemas. Muchas veces también ese monitoreo es bueno distribuirlo porque, por ejemplo, las chinches empiezan por los bordes. Entonces, muchas veces con un bifentrìn aplicado en los bordes, que el bifentrìn me va a actuar bien sobre los adultos, yo todavía no tengo huevos puestos, y, digamos, en ese momento tengo una migración de lotes vecinos, yo lo bajo con un bifentrìn y evito que se me establezca la plaga. Pero para eso tengo que monitorear y decir, ah, mirá, me está viniendo el vecino, está en los bordes, si yo voy al centro del cultivo no tengo nada de plaga. Por eso, el tema de monitoreo es muy importante tomar esas cosas en consideración. Por otro lado, como les decía antes, minimizar los estrés en la planta. Si nosotros trabajamos sobre bioestimulantes en semillas o entre B6 y R3, lo que hago es fortalecer a la planta. Eso me aumenta, por un lado, el potencial de producción, y también me aumenta la tolerancia del cultivo al daño de plagas. ¿Por qué? Porque la plaga sufre menos la sequía, sufre menos las condiciones de alta temperatura. Entonces tiene, por un lado, mayor potencial productivo, y por otro lado, una mayor capacidad de defenderse de las plagas, como les decía antes, por el tema de la formación de jasmónico y las defensas de resistencia inducida. El momento de aplicación en todo sentido es crítico. Yo diría que el 70% de las fallas principalmente es por un tema de momento. Por un lado, entre monitoreo y aplicación no debe pasar más de 48 horas porque las situaciones cambian. Por otro lado, tengo que prever cómo crece el cultivo y, como siempre, ya les repetí varias veces, tratar de anticipar con productos persistentes, sobre todo cuando preveo que el cultivo va a ser denso. Viene un año niño, me llueve mucho, y bueno, yo sé que se me va a cerrar la del canopeo y ahí después no entra absolutamente nada. Ahí puede ser necesario anticipar la aplicación si veo presencia de plaga. El horario del día, eso lo hablamos antes, evitar los momentos de alta evaporación. Es muy difícil llegar digamos, a la base del cultivo, y muchas plagas empiezan de abajo. Por eso el tema de calidad de aplicación es crítico, trabajar con un volumen de agua adecuado
y con antievaporantes, y siempre para prever si tengo algún problema de aplicación, monitorear para ver hasta dónde llegue con el producto y asegurarme que el producto ha llegado. Porque si no llega producto, evidentemente no voy a tener control. Y bueno, eso es lo que tenía para presentarles. Más adelante creo que vamos a hacer alguna presentación de chinches. Espero que les sea útil y bueno, quedo a disposición para cualquier duda que puedan tener. Buenísimo, Jorge, muy claro. Hay dos consultas en el chat. Una es sobre Megacelis, que nos consulta Adriel, que está en el centro de Córdoba, que viene tranquilo, pero todos los años da sustos. Dice, no sé bien a qué se refiere la consulta. No sé si seguís ahí, Adriel. No sé si sigue. Sí, lo que pasa está muteado. No, creo que se fue. Bueno, el punto de Megacelis, a ver, en Aló. general el daño de coleópteros se da en bordes. Es uno de los casos típicos donde el problema está sectorizado. En ese caso, digamos, puede haber situaciones donde si la presión es muy alta me puede directamente eliminar las plantas. Si yo tengo esa situación, para mí lo importante es los piretroides funcionan bien y, digamos, lo que se puede hacer son aplicaciones sectorizadas para no eliminar, digamos, no aplicar sobre todo el lote y destrozar después todos los benéficos en un momento que es muy delicado. Y, digamos, Megacelis muchas veces está asociado, por ejemplo, si yo tengo un maíz temprano, que está floreciendo, digamos, hay migraciones, hay situaciones que determinan la migración, lo que tengo que ver es de dónde viene la migración y dónde puedo tener afectado el lote, y tratar de apuntar a esas áreas. Pero teniendo en consideración que tiene que ser una presión muy, muy alta para que realmente me cause un daño en el cultivo. Tiene que directamente cortarme las plantas, si no, se va a recuperar. No, Pero no. eso sería algo muy parecido a lo que sería un ataque de bolillera en un estadio temprano, que corte directamente la planta, que haga Es de distinto, cortador. porque el Megacelis es un coleóptero y, digamos, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una heliotis, me ataca el ápice y la planta te saca un brote por el costadito después. Lo que sucede es que se ramifica la planta, pero yo lo tengo medido, no hay diferencias muy significativas en productividad. Lo que sí te puede estar jorobando de repente es que el cultivo se vuelque. Si yo después tengo una condición digamos, de combinación de mucha lluvia o lluvia combinada con sequía, con alta temperatura, puede suceder que después tenga mucho quiebre de plantas. Pero en general, sobre productividad directo no es importante, la planta en ese momento se recupera. Megacelis, el problema es que te pega mordiscos a nivel de tallo y directamente te mata la plántula y no se recupera cuando ataca muy, Ah, muy, muy chiquita. Por eso directamente son sectores de lote que te quedan sin plantas. Pero, como decía antes, es muy difícil que eso se generalice, por ahí hay que buscar bien los spots y sí, ahí se puede trabajar con un piretroide, digamos, aplicado en esos sectores. Funcionan bien. bueno, yo voy a dar mi parte de portfolio de productos de insecticida en este caso y después volvemos, hacemos dos preguntitas más o pueden ir dejando en el chat que ahora las leemos. Eh, hoy comentó Jorge o nos dio bastante información sobre parte de nuestro portfolio, no quería dejar de mencionarlos. Dentro de los insecticidas, ¿no? Tenemos el metoxifenocide, como hoy comentaba Jorge, en modo de acción es un IGR que va a acelerar el proceso de muda. Hoy una de las consultas en el chat era si este metoxifenocide es diferente a otros IGRs o funcionan todos muy similar. Bueno, lo vemos Bien, después si querés. dale. Es selectivo, como hoy estábamos charlando, no va a afectar los benéficos y esto nos da un plus sobre otros productos. Va a actuar por ingestión y va a poseer esa persistencia que tanto buscamos eh, para que nos cubra o esté cubierto nuestro
nuestro cultivo por un par de días. El momento de aplicación es importante que las larvas sean pequeñas, ya que al afectar el proceso de muda, tenemos que actuar cuando las larvas están pequeñas o tienen más procesos de muda, ¿no? Y las larvas van a dejar de alimentarse inmediatamente. El flubendiamide, el otro producto que tenemos, que se llama Baluarte, excelente nivel de control. También una ventaja sobre otros productos es la residualidad que tiene, el target sobre qué plagas vamos a estar actuando es sobre orugas, es un producto específico o selectivo para lepidópteros y va a controlar a larvas de todos los tamaños. No va a actuar sobre insectos benéficos, que es otra de las características que estamos buscando. Residualidad o persistencia del producto y que no me afecte los benéficos. Posee acción translaminar y va a tener, esto también nos va a dar el plus de que no se lave tan fácil quedando el producto en la hoja. También tenemos bifentrin, se llama entrevero, insecticida y también puede actuar sobre ácaros, acaricida. Es un virectroide de amplio espectro y en este caso ya los vamos a estar usando, o el posicionamiento, ya cuando tenemos un escape de la plaga y nos esté afectando granos o, por ejemplo, al principio cuando haga de cortador la plaga y perdamos directamente o plantas o granos o tenemos una infestación muy alta. No tiene residualidad y tiene un amplio espectro de control, tanto oruga, chinche, trips, arañuela. Y el otro producto que tenemos es Metomil, que también lo estuvimos charlando hoy, es un carbamato que tiene una alta actividad o un rápido volteo. Vamos a estar usándolo cuando tenemos incendios, como hoy decía Jorge. La residualidad o la persistencia que tiene es muy baja y tiene un alto volteo. También, como actúa sobre gran variedad de plagas, también nos afecta a los benéficos, ¿no? El otro producto que tenemos es una mezcla tiametoxal más lambda, se llama Ariete Full. También está apuntado, la plaga target sería chinches, pero también nos va a controlar los trips o picudos o orugas por esta combinación que tiene, ¿no? De tener la lambda, ser un piretroide que actúa sobre amplia gama de insectos con gran poder de volteo, y el tiametoxam es un neonicotinoide sistémico que nos va a dar persistencia en la planta. Tenemos abamectina, su nombre es Ferox, que va a estar apuntado sobre todo lo que es trips y arañuelas. Hoy, bueno, se habló bastante sobre la abamectina. Tener en cuenta también eso, los horarios que vamos a estar aplicando. Actúa por contacto y por ingestión. Más que nada por ingestión, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, hasta acá tenemos, esto es parte de nuestro programa Atanor Pro de acercar profesionales hacia nuestros clientes, brindar información. Cuanto más información tengamos, mejor podemos controlar tanto plagas como malezas, ¿no? Y todas estas capacitaciones van a ir quedando en nuestro canal de YouTube porque la idea es brindar información y acercar referentes hacia nuestros clientes. Así que, bueno, esa era mi parte del portfolio. Eh, quisiera... bueno, vamos a leer las preguntas acá que tenemos. Hoy la pregunta era esta, Jorge, sobre el metoxifenocide, si es distinto a otros IGRs. Sí, la acción es distinta. El metoxifenocide es un acelerador de muda, o sea, lo que hace es inducir a que el insecto permanentemente esté produciendo muda. Entonces lo deja totalmente agotado. En otro caso, digamos, hay otro grupo de familias que lo que hace es evitar la muda. Ah, Entonces, lo que hace, como el insecto no puede formar un tegumento nuevo, sigue creciendo, rompe la cutícula que tiene y se deseca por ese efecto. claro, Son dos modos distintos. En general, lo que tiene el acelerador de muda, es decir, el metoxifenocide,
puede actuar un poco más rápidamente, el cese de alimentación es inmediato. En el otro caso, por ahí demora un poquito más, digamos, pero lo que sí tiene más persistencia los otros. Está bien. La otra pregunta que hace Guillermo es si afecta a las larvas grandes. No, ni los inhibidores de muda. Yo creo que en todos los casos, cuando pasa L3, dejan de ser eficientes. O sea, hay que tomar, eso es parte justamente del monitoreo. Y bueno, hay puntos donde hay que tomar una decisión. Y la decisión hay que tomarla viendo por un lado el número de larvas grandes y por otro lado el número de larvas chicas. Si yo, por ejemplo, tengo por decir algo, 10 larvas grandes por metro y pienso que no tengo un problema serio en principio de defoliación previa, es decir, que tengo bastante hoja, la decisión está muy sujeta a la cantidad de larvas chiquitas. Y eso muchas veces no se mide porque es difícil de verlo, pero es una observación que es importante porque si yo tengo muchas larvas viniendo, es decir, tengo muchas oviposiciones y larvitas chiquitas, ahí es un momento donde puede trabajar muy bien este tipo de productos. Si solamente tengo unas cuantas larvas grandes, hay que ver si realmente justifica matarlas, porque ya el daño está hecho prácticamente. Por eso es parte de lo que yo tengo que considerar cuando hago el monitoreo. Y por eso también no es simple, digamos, el monitoreo es una herramienta que hay que considerarla dentro de un conjunto para tomar una decisión de manejo. Claro. Bien. Bueno, otra de las consultas es la residualidad de metomil, pero hoy lo habíamos visto que es bastante corta, no más de un día, ¿no? No, no más de un día y digamos, si bien es interesante contra la arañuela porque sigue teniendo acción por la absorción que tiene en planta, pero solo sobre adultos, o sea, lo que me hace es cuando tengo una situación desesperada, frenarla. Lo que sí, digamos, el tema con esa situación desesperada ya no me da una condición para aplicar un producto con acción persistente, porque si yo, por ejemplo, lo acompaño con una abamectina, lo que hay que ver es si tengo área foliar que me permite defenderme. Lo que me va a hacer es bajar la población fuerte, el metomil, pero no, digamos, no sé si va a haber una buena acción de la abamectina porque ya el tejido seguramente está muy dañado. Por eso la acción es violenta, es rápida, digamos, no dura más de un día, no puede esperar una acción sobre otra generación, excepto, como le decía antes, un poquitito en el caso de ácaro por la cantidad que se acumula en tejido, pero la cantidad que se acumula en tejido no es suficiente para controlar, por ejemplo, orugas, nuevas generaciones de orugas. Es, Claro. básicamente lo que está presente actúa y actúa lento, no es como un piretroide que yo aplico y digamos a las 2 horas, 3 horas vuelvo y están todos pata para arriba. Acá veo que están inquietos, están movedizos y vuelvo al día siguiente, recién voy a ver que se está muriendo. Es de una acción más lenta. Pero el daño Sí, sí, cesa, deja de alimentarse. deja de alimentarse, pero los vemos vivos, que es algo que por ahí el productor le inquieta porque el productor está acostumbrado a querer aplicar y que ya esté controlado o muerto el insecto, ¿no? Claro, ese, digamos, el tema es ese, digamos, uno tiene que manejar esa ansiedad porque antes justamente los productos que tenían se basaban en volteo y el volteo actúa directamente sobre la plaga. Lo que pasa es que en general es corta acción, no estoy controlando las otras, digamos, los estadios más chiquitos, huevo o ninfa en el caso de los trips. Y seguro que a la semana todos esos huevitos eclosionan y a los 10 días estoy en una situación igual que la que tenía antes. Por eso Claro. lo que hay que aprender es a manejar los nuevos productos. De hecho, a mí me tocó trabajar justamente no con inhibidores de muda y cuando lo lanzamos al mercado por esa tendencia de los productores, los lanzamos combinados con productos de volteo. Claro. Pero bien aplicados funcionaban excelentemente solamente los reguladores de quitina. Perfecto. A ver. Consultan si el metoxifenocide tiene acción translaminar y sí tiene, ¿cierto? Queda producto por debajo de la cutícula, sí.
pero digamos, es breve. La concentración no es muy alta, por eso la acción es no mayor a 7 días. Perfecto. Pero tiene sistemia, ¿no? No, Creo sistemia que a no. eso venía la pregunta. No, no, sistemia no. No, no, sistemia no. Sistemia, ¿no? No, 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 no. Por eso, traslaminar es que atraviesa la cutícula y se queda ahí. La sistemia, Ah, digamos, a veces se dice, bueno, es maravilloso porque me da de un punto al otro. Eso para no, chinches. me estaba confundiendo con el diametoxam. Claro, el No, no, por eso el diametoxam sí, tiametoxam, claro, el tiametoxam sí. el El tiametoxam metoxifenocide tiene no. sistemia. Perfecto. Cuando tenés sistemia, ¿qué pasa? Digamos, cuando tenés traslaminaridad, el producto te queda en el sector donde lo aplicaste. Cuando tenés sistemia, se va hacia las puntas. Sí, mueve. Entonces te deja desprotegida la parte de abajo. Por eso los productos sistémicos son más interesantes para chupadores. ¿Por qué? Porque los chupadores van a las puntas, donde tenés mayor concentración de savia para chupar. Claro, claro, claro. Buenísimo. Bueno, esas son las preguntas. Creo que, a ver, les podemos dejar un ratito más. Bueno, ya nos están diciendo muchas gracias, así que si alguno más tiene alguna consultita, si no, lo liberamos a Jorge. Y lo vemos para la próxima jornada de manejo de chinches. Falta ahí definir fecha, pero la vamos a hacer. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Espero haberle transmitido alguna cosa útil y cualquier duda en lo que pueda ser útil, me avisan a través de Sami. Estoy a disposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por participar y gracias Jorge, que siempre muy claro y todos están poniendo acá gracias y muy claro todo, así que excelente. Bueno, me alegro. Muchas gracias a ustedes y un Bueno, gusto nos vemos. participar.